Después de que conquisté a Paul, nos casamos. No hubo nada extraordinario, pero nuestros días fueron tranquilos y llenos de ternura, hasta que un día supe que la heroína se había divorciado. Él se sentó solo en el estudio toda la noche, y en ese momento, por fin lo entendí. El destino de un personaje masculino de apoyo devoto es proteger en silencio a la heroína, sin importar lo que haga cualquier otra persona. Ese destino no puede cambiarse, así que me retiré con gracia y me marché sola. La próxima vez que nos encontramos fue cuando regresé al país con mi prometido para celebrar nuestra boda. Y Paul era el amigo de la infancia del que mi prometido solía hablar. También era uno de nuestros padrinos de boda. Capítulo 1. Juan y yo regresamos a casa para celebrar nuestra ceremonia de boda, pero inesperadamente, tuvo un accidente de coche. Cuando corrí al hospital, las lágrimas caían sin parar por mi rostro. ¿Habías estado bebiendo y aún así decidiste conducir? Si no quieres casarte, solo dilo. Juan se enderezó, me atrajo a sus brazos y me calmó con una risa suave. Después de todo el esfuerzo que hice para que dijeras que sí, ¿cómo me atrevería a matarme? No era yo quien conducía, era mi mejor amigo. Él no había bebido. ¿Quién iba a saber que ocurriría un error así? Justo cuando terminó de hablar, se oyó movimiento desde la cama de al lado. Mi prometido corrió la cortina con pereza y le dijo a la persona junto a él, ¿estás despierto? Perfecto, date prisa y explícale todo a mi esposa. Si se enfada y me deja, te juro que te mato. Lo fulminé con la mirada. Incluso en un momento así, no podía ponerse serio. Su mejor amigo no dijo nada. Juan miró hacia allí y frunció el ceño de inmediato. Paul, ¿qué estás mirando? Al oír ese nombre, mi corazón se tensó. No puede ser. ¿Realmente tanta coincidencia? Mi cuerpo se quedó rígido. Lentamente, me di la vuelta. El momento en que nuestras miradas se cruzaron, se me cortó la respiración. Paul, mi exmarido, el hombre al que una vez conquisté. Capítulo 2. Cuando llegué por primera vez a este mundo, los protagonistas ya se habían confesado su amor. Paul estaba profundamente abatido. Sus notas cayeron y su espíritu se apagó. Tenía que conquistarlo según la misión del sistema, de lo contrario, no podría sobrevivir. Así que usé todos los métodos que pude imaginar. A él le gustaban las chicas alegres como la heroína, brillantes como el sol. Así que me esforcé al máximo por convertirme en alguien así. Cada día lo molestaba para hablar con él, llevándole dulces hechos a mano de todo tipo. En los partidos de baloncesto, agitaba pompones y gritaba su nombre con todas mis fuerzas. Incluso cuando él me rechazaba amablemente, fingía no entender y seguía insistiendo tercamente. Pero en realidad, yo era una persona introvertida y tranquila. Por más que me esforzara en fingir lo contrario, era solo una mala imitación. Una vez pensé que la conquista era imposible, hasta que un día, el sistema habló de repente. Anfitriona, tu nivel de afecto ha alcanzado 100. Felicidades. Has obtenido residencia permanente en este mundo. Y luego desapareció. No pude encontrar la razón del éxito. Junto con la emoción, una inquietud se apoderó de mí. ¿Y si todo no era más que un sueño? Paul percibió mis emociones con claridad, bajo la luz del sol. Su sonrisa era cálida y deslumbrante. Isabel, sé tú misma. Así es como me gustas. Resultó que ya había visto a través de todos mis torpes intentos y reacciones nerviosas. Después de eso, nuestra relación se volvió cómoda y natural. Sin la misión encima, nuestros sentimientos se profundizaron aún más. Después de graduarnos, nos casamos. Pasábamos los días trabajando, haciendo las tareas domésticas y viendo películas juntos. Una vida estable y ordinaria, eso era lo que mejor nos venía. Entonces, una noche, recibió una llamada. Una voz femenina temblorosa se oyó al otro lado, al borde del llanto. Sabía quién era, la heroína, Sandra. Ella y el protagonista se habían divorciado. Paul se levantó y entró en el estudio, sin volver en toda la noche. Después de eso, su horario cambió. Salía temprano, volvía tarde, y a veces incluso los veía juntos en eventos de trabajo coincidentes. Sandra se había convertido en su asistente. No sabía si sentía más tristeza o alivio, pero sabía que había llegado el momento de vivir de otra manera. A los dos no nos gustaban las discusiones, así que cuando propuse el divorcio, no dudó mucho antes de aceptar. La propiedad que recibí fue suficiente para vivir cómodamente toda la vida. Gracias a él, renací. No había sufrido mucho durante la conquista, al contrario. Me reencontré conmigo misma. Desde el fondo de mi corazón, le deseé felicidad, y en los 5 años siguientes, yo también la encontré. Pero el destino ama sus crueles bromas. Paul era el mismo amigo de la infancia del que Juan había hablado antes de que regresáramos a casa. Capítulo 3. La mirada de Paul sobre mi rostro tenía una presencia demasiado fuerte. Hasta Juan notó que algo no iba bien. Frunció el ceño.
y su voz se volvió fría. ¿Conoces a Isabel? Al oír mi nombre, las pestañas de Paul temblaron ligeramente. Sus labios, ya pálidos, se volvieron aún más incoloros. Hablé antes de que pudiera hacerlo. Fue un compañero de secundaria. Nos vimos algunas veces. Las emociones de Paul se estabilizaron pronto. Apoyó una mano en la cama para incorporarse y me mostró una sonrisa cortés. Isabel, ¿cuánto tiempo sin verte? El rostro de Juan se relajó un poco, pero me tomó la mano de inmediato, de manera intencionada. Dejó que el anillo de diamantes brillara a la vista, como si declarara su soberanía, o como si lanzara una advertencia. Él continuó mis palabras. No es tan guapo como yo. Deja de mirarlo. No pude evitar soltar una risa. Descarado. ¿Cómo puedes presumir así de ti mismo? La tensión en el aire comenzó a disiparse poco a poco. Ya no miré a Paul, como si fuéramos simples conocidos que apenas se habían cruzado un par de veces. Juan solo tenía unos rasguños leves. Nada grave. Después de terminar los trámites de su alta médica, al darme la vuelta, Paul estaba detrás de mí. Su mano derecha estaba envuelta en yeso. Tenía un aspecto algo desaliñado. Capítulo 4. Lo de nuestro pasado, mejor se lo diré a Juan cuando salgamos del país. De lo contrario, con su carácter, presioné mis sienes con los dedos, algo resignada. Juan era una persona de emociones claras, amaba o detestaba sin término medio, pero todo lo que sentía se reflejaba fácilmente en su rostro. Sabía que yo había estado casada, pero no sabía que mi exmarido era Paul. Temía que, si se lo decía ahora, su amistad se rompería y acabarían teniendo un conflicto. ¿Él te trata bien?, preguntó Paul de pronto. Me quedé atónita un instante. Sí, bastante bien. Hablar de esas cosas con un ex seguía resultando demasiado extraño. Por un momento, el aire se volvió silencioso. Justo cuando me levanté, una figura femenina corrió hacia nosotros. Pasó de largo junto a mí y se detuvo frente a Paul, sujetándole el brazo con naturalidad para examinarlo. Paul, ¿cómo pudiste no decirme que tuviste un accidente de coche? ¿Te lastimaste la mano? ¿Es grave? ¿No afectará tu trabajo de dibujo? Era Sandra. Se había vuelto mucho más madura que en su juventud, pero sus rasgos seguían siendo igual de encantadores. Paul la apartó un poco con suavidad. Estoy bien. Sandra se quedó perpleja por un instante, y entonces me notó. Su expresión cambió ligeramente antes de forzar una sonrisa. Isabel, ¿cuánto tiempo sin verte? Asentí. Tras pensarlo un momento, decidí explicarlo. Nos encontramos por casualidad y charlamos un poco. He vuelto al país para casarme. Ya veo, respondió ella, soltando un suspiro casi imperceptible de alivio. Paul apretó los labios, y los nudillos de su mano izquierda, apoyada a un lado, se pusieron blancos. Capítulo 5. Esa noche, me recosté en los brazos de Juan mientras veíamos una película de terror. La trama era tan aburrida que ambos estábamos un poco desanimados. Yo dudaba si debía contarle la verdad en ese momento, pero Juan, de repente, habló. Mejor que Paul no sea nuestro padrino de boda. Solté un suspiro de alivio sin saber por qué. ¿Por qué?, le pregunté. Juan rozó con la punta de la nariz mi cuello. Está herido. No sería conveniente. Además, no tiene buen augurio. Podría arruinar nuestro amor perfecto. Lo miré sorprendida. ¿Desde cuándo eres tan supersticioso? No respondió del todo. Solo murmuró, intuición. Y además, la forma en que te mira no me gusta. Espero estar imaginándolo, porque si no, esta amistad se acaba aquí. Aparté la vista con el rostro inexpresivo. Sí, mejor decirlo después de la boda. Juan había vivido muchos años en el extranjero. Ahora que por fin estaba de vuelta, era inevitable que tuviera cenas con sus amigos. Como no quería encontrarme con Paul ni con sus amigos en común, casi nunca lo acompañaba. En realidad, cuando Paul y yo nos casamos, poca gente lo supo. Ninguno de los dos era amante de las fiestas. Nos fuimos de luna de miel directamente, como si fuera una boda de viaje. En las redes sociales casi no aparecíamos. No era muy diferente a un matrimonio secreto. Después de rechazarlo varias veces, Juan me abrazó con expresión suplicante. Esposa mía, acompáñame solo esta vez. Sí, si no, voy a parecer tan miserable. Le arqueé una ceja. ¿Y no te preocupa que me encuentre con Paul? No lo invité. Solo estarán mis amigos del instituto. Él ni los conoce. No pude resistirme a esa mirada de cachorro indefenso, así que acepté. Cuando llegamos al salón privado, en efecto, todos eran rostros desconocidos. Me sentí relajada. Escuché cómo contaban muchas anécdotas graciosas de Juan. El ambiente era alegre y lleno de risas, hasta que Paul abrió la puerta y entró. Sandra venía detrás, como si no hubiera podido detenerlo. Capítulo 6. Al ver que Paul llegaba acompañado de Sandra, el rostro de Juan se suavizó un poco.
Aún no estás recuperado. ¿Por qué andas por ahí? Dijo con tono medio reproche. La voz de Paul fue tranquila. No me lastimé la pierna. ¿Por qué no podría moverme? Había pólvora en el aire, y justo cuando dijo eso, su mirada cayó sobre mí. El salón se sumió en silencio. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Juan se colocó delante de mí, la mandíbula tensa, conteniendo su temperamento. ¿Cómo supiste que estábamos aquí?, preguntó con voz contenida. Desde la puerta, una voz despreocupada respondió. Pues claro que se lo dije yo, tío. Te hemos invitado 1000 veces y nunca vienes. Ahora que tienes esposa, ¿ya no existimos los viejos camaradas o qué? Mi respiración se detuvo un instante. Era una de las pocas personas que sabía que Paul y yo habíamos estado casados. Alcé la vista y crucé los ojos con Pablo. Él dio un paso en falso, tambaleándose del susto. Mierda, Isabel, ¿eres tú? Juan giró la cabeza, con una mirada tan afilada que cortaba el aire. ¿La conoces?, preguntó con voz baja y peligrosa. Pablo comprendió al instante que algo no andaba bien. Balbuceó intentando arreglarlo. Bueno, la he visto un par de veces. Solo me sorprendió. Ja ja ja. La vena en la sien de Juan palpitaba. Su cuerpo tensado como un arco a punto de soltar la cuerda. Algunos quisieron intervenir para aliviar la situación, pero, contra todo pronóstico, él no siguió preguntando. He bebido demasiado hoy. No estoy para otra ronda. Me iré a casa con mi esposa. Me levanté y tomé su mano extendida. Solo entonces, al sentir la fuerza con la que me sujetaba, comprendí cuánto se estaba conteniendo. Sin mostrar emoción, esbocé una sonrisa de disculpa hacia los demás. Lo siento. Nos veremos la próxima vez. Paul apartó la mirada de nuestras manos entrelazadas. Parecía haber bebido un poco. Sus ojos enrojecidos lo delataban. Ella es mi exesposa. Capítulo 7. La voz tranquila cayó como una chispa en un barril de pólvora. Encendió una rabia que ya estaba a punto de estallar. Juan se volvió. Le soltó un puñetazo con todas sus ganas en la cara. Apretando los dientes dijo, ¿qué coño quieres decir con que lo digas ahora? Sandra trató de sujetarlo, con el rostro lleno de preocupación. Juan, ¿qué haces? Además está herido. Él retiró la mano y soltó una risita fría. Te apetecía mi mujer. Te mereces lo que te pase. ¿Estás enfermo?, vociferó Sandra mirándolo con furia. Eso ya fue. Además sois hermanos desde hace más de 20 años. Paul apartó la mano de ella. Su mirada atravesó a la gente y se posó con fuerza en mi rostro. Nuestros ojos se encontraron. La calma se había esfumado. No lo puedo dejar pasar. Su voz fue baja, como hablándole a sí mismo, pero sonó clara en los oídos de todos. El silencio fue absoluto. Pablo se cubrió la cara, incapaz de mirar. Sandra palideció. Las lágrimas empezaron a brotar en sus ojos. Paul se puso en pie y se plantó frente a Juan. No le importaron los labios partidos. En su mirada había una tormenta que nunca antes había visto. ¿Codiciar a mi mujer?, dijo. Ella era mi esposa. Tú eres el ladrón que aprovechó la ocasión. Juan, fuera de sí, respondió con furia. Paul, estás pidiendo que te busque la muerte. Los puñetazos se volvieron más duros. Paul no se quedó atrás. Se golpearon con todo, como si fueran a matarse. Pablo se lanzó a separarlos con el rostro desencajado. Dejadlo. La mano de Paul todavía está lesionada. ¿Y si la empeoráis, qué hacemos? Al ver que no lograba calmarlos, miró hacia mí suplicando. Isabel, ¿puedes hacer que paren? Sonreí con suavidad. Que sigan. Venga, si se matan, mejor. Las manos se congelaron en el aire. Instintivamente, ambos pararon. Capítulo 8. La brisa nocturna, algo fresca, traía el salobre olor del río. Disipó un poco el incendio que ardía en el pecho. Miré con frialdad al hombre del otro lado, herido, con vendajes, y ahora con más golpes en la cara. ¿Ahora estás sobrio?, pregunté. Lo siento. Paul bajó la vista, sin atreverse a mirarme. Casi me reí de rabia. Lo siento, ¿es lo que quiero oír? Creí que eso ya quedó muy claro aquel día, evitar las situaciones donde el otro pudiera aparecer. Eso debería haber sido una especie de pacto tácito entre los dos. Yo ya había hecho todo lo posible por no aparecer en esos lugares. ¿Y él qué hizo? Miré la superficie del río, que brillaba bajo la luz, e inspiré hondo. Paul, realmente no entiendo qué estás pensando. ¿Por qué hacer pasar a todos por esto? Su voz sonó afónica. Yo tampoco lo entiendo. ¿Tú tampoco?, contesté, incrédula. Es como si yo no entendiera por qué te fuiste con tanta calma en su momento. 5 años enteros sin noticias. Paul alzó la mirada hacia mí. La tristeza casi lo inundaba por completo. Isabel, estos años he estado pensando, ¿de verdad me amaste alguna vez? Me costaba comprenderlo. ¿Tiene sentido hablar de esto ahora?, dije. Quiero una respuesta.
Sus ojos oscuros me miraban con terquedad. Dirigí la vista hacia Juan, apoyado junto al coche no muy lejos. El viento se levantó un poco más, trayendo consigo su inquietud. Paul siguió mi mirada. La emoción en sus ojos se volvió aún más impenetrable. Le dije, sí, en su momento te amé, y después, continué, para mí, tú te convertiste en mi zona de confort, en una costumbre, en agua mineral. No llegaste a ser algo que no pudiera dejar atrás. Capítulo 9. Paul y yo viajamos a muchos países durante nuestro matrimonio. Cuando llegamos a una isla, el guía nos dijo que era un famoso paraíso del parapente. Nunca había probado un deporte tan extremo. En el cielo azul, los arcos de colores flotaban acompañados de gritos de emoción. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y mi cuerpo entero se calentaba con la adrenalina. Quise intentarlo. Paul me tomó de la mano. Es muy peligroso. Podemos hacer otra cosa. Pero su mirada no se apartó de aquel paisaje. Pude ver claramente la nostalgia en sus ojos. Sandra me había mostrado fotos de ellos desde la infancia. Entre ellas, una de cuando tenían 15 años y volaron juntos en parapente. Sentí curiosidad. En ese momento, realmente se preocupaba por mi seguridad. En el fondo, ¿quería conservar aquel recuerdo que solo pertenecía a los dos? Después lo entendí. El amor pesa más cuando existen las diferencias. Paul era un arquitecto brillante, alabado por todos. Diseñaba proyectos enormes, obras emblemáticas, pero tras el divorcio de Sandra, aceptó diseñar personalmente su nueva casa. Cada noche, mientras dibujaba los planos en su estudio, sus ojos brillaban con una alegría más intensa que la luz de la lámpara. El exmarido de Sandra, el protagonista de este mundo, vino a verme una vez. Me miró con compasión. Tu esposo pasa todos los días con la mujer que amó durante años. ¿Y tú ni te inmutas? Cuando Paul se enteró, me explicó la situación. Ese hombre le fue infiel y sigue molestándola. Solo la estoy protegiendo temporalmente. Isabel, no me malinterpretes. Parecía nervioso. Algo poco común en él. Le respondí con calma. No pasa nada. No me molesta. Paul se quedó unos segundos atónito. Y era cierto. No me molestaba. Siempre he sido una persona pasiva. Mido mis sentimientos según los de los demás. Así como su amor por Sandra y por mí tuvo grados, a veces más, a veces menos. El mío hacia él también cambió. Cuando su amor por mí fue más intenso, lo amé de verdad. Con el tiempo, ese amor se volvió costumbre. Pensé que vivir así, tranquilos, toda la vida, tampoco era malo. Pero ahora, lo que siento es la ligereza de haberme quitado las cadenas. Si los protagonistas pudieron romper su destino y elegir una nueva vida, ¿por qué debía yo seguir atrapada en esta rutina tibia? ¿Como una rana en agua que hierve poco a poco? Cuando la zona de confort deja de ser cómoda. Cuando la costumbre deja de facilitar la vida. Cuando me di cuenta de que el agua mineral no era tan insustituible como el agua del grifo. Y que no tenía el sabor efervescente de una bebida con burbujas. Entendí que era hora de cambiar mi forma de vivir. El día de nuestro tercer aniversario de boda, Paul preparó una cena a la luz de las velas con esmero. Incluso apagó su teléfono. Hoy solo estaremos nosotros dos, dijo. Tengo algo que decirte. Seguíamos siendo igual de sincronizados que siempre. Mi corazón latía con fuerza. Mi cuerpo se calentaba. Igual que aquel día al ver los parapentes. Solo que esta vez, yo sí actuaría. Yo también tengo algo que decirte, respondí, bajo su mirada expectante. Sonreí y saqué un documento. El acuerdo de divorcio. Paul, divorciémonos. Capítulo 10. ¿Qué le dijiste? Ese tipo parecía hecho pedazos. Juan jugaba distraídamente con mis dedos, como si no le importara demasiado. Pero en su voz se notaba un leve rastro de celos. Sabía que estaba de mal humor. Así que entrelacé mis dedos con los suyos de manera intencionada. ¿Quieres saberlo?, le pregunté. El conductor levantó la mampara para darnos privacidad. Juan cerró los ojos y se reclinó contra el asiento, sin poder ocultar su cansancio. Olvídalo, murmuró. Tenía razón, no era buen momento para hablar. Miré nuestras manos unidas. Él no soltaba la mía. Así que decidí dejarlo estar. Cuando introduje la clave de la puerta y el candelabro de cristal se encendió, Juan me besó con la fuerza de una tormenta. Siempre había sido así al besarme, como si me robara el aliento en una batalla por el oxígeno. Mis piernas se debilitaron y tuve que apoyarme en su pecho para poder respirar. Esa noche estaba alterado, más emocional que de costumbre. Me alzó y me sentó sobre el mueble del vestíbulo, sus manos apoyadas a ambos lados de mi cuerpo, sin dejarme espacio para escapar. Cuando aquel beso agresivo terminó, las luces se apagaron, y el mundo quedó sumido en la oscuridad. En la casa solo se oía el sonido de nuestras respiraciones entrelazadas. Apoyé las manos en sus anchos hombros.
tratando de calmar los latidos acelerados de mi corazón. De repente, sentí algo húmedo descender por mi cuello. Una lágrima. Era la de Juan. ¿Qué pasa?, susurré. Él desvió la mirada, sin querer mostrarme su vulnerabilidad. Pasó un largo silencio antes de oír su voz baja y temblorosa. Isabel, no vas a dejarme otra vez, ¿verdad? Capítulo 11. Hace 5 años. Después del divorcio y de marcharme al extranjero, lo primero que hice fue cumplir el deseo que antes no me había atrevido a realizar, volar en parapente. Cuando terminé aquella experiencia, que para mí fue tan arriesgada como emocionante, las piernas me temblaban, pero no podía esconder la emoción en mi rostro. Juan me ofreció su mano para sostenerme. Así fue como nos conocimos por primera vez, 2 extraños que coincidieron por azar. Pero la conversación fluyó con naturalidad. Él pensó que yo era una amante de los deportes extremos. Y tras agregarnos como amigos, comenzó a compartir conmigo rutas, consejos y destinos poco conocidos. A veces escalábamos, surfeábamos o esquiábamos juntos. En apenas unos meses, viví más aventuras que en toda mi vida anterior. Juan me presentó a muchos de sus amigos, y poco a poco me ayudó a sentirme parte de este mundo nuevo. Con el tiempo, algunos conocidos bromeaban diciendo que nunca lo habían visto tan paciente con alguien. Yo no respondía. Mi matrimonio anterior no había sido terrible, así que no me oponía a empezar otra relación. Si el destino así lo quería. Durante una escalada, uno de los puntos de anclaje falló, y quedé suspendida en el aire. Juan se lanzó a salvarme, balanceándose entre las rocas, a punto de ser golpeado por una piedra que cayó del acantilado. En ese instante, no sé si fue el efecto del miedo o algo más, pero me incliné y lo besé, solo un roce fugaz. En sus ojos claros se reflejaba mi rostro encendido. Después de un largo silencio, él dijo con voz ronca: con razón Gina dijo que hoy sería mi día de suerte. Gina era una adivina. No pude evitar reír. Seguir el impulso del corazón, no se sentía nada mal. Capítulo 12. Después de que empezamos a salir, Juan se aprendió de memoria todos mis gustos. Comida, ropa, casa, transporte, todo lo manejaba él. Incluso cuando nos separábamos por poco tiempo, me informaba de todo con detalle. Nuestros amigos decían que su cuidado y atención hacia mí rozaban lo inhumano. No podían imaginar que un hombre tan salvaje, amante del riesgo y la adrenalina, pudiera ser tan dependiente cuando estaba enamorado. Solo yo conocía el lado que nadie más había visto de Juan. Tenía una necesidad de posesión tan fuerte, que rozaba la obsesión. No podía soportar verme hablar con otro hombre. Aunque fuera una conversación inocente, lo más inquietante era lo bien que sabía ocultarlo. Toda esa marea de emociones oscuras estaba cuidadosamente escondida, bajo una máscara de calma, hasta que un día, por casualidad, encontré su diario escondido en un compartimento secreto. Estaba lleno de palabras de amor tan intensas que me resultaba imposible soportarlas. Temía hacerme daño, por eso elegía infligirse dolor físico, para obligarse a recuperar la razón. Una vez lo vi con mis propios ojos, en el baño, cortándose la piel del abdomen con una hoja. Una y otra vez. Yo tenía la costumbre de devolver el mismo grado de afecto que recibía. Pero el amor de Juan superaba los límites de lo que podía entender. No podía corresponderle. Seguir así solo nos destruiría a los dos. Así que me fui, sorprendentemente. No me buscó ni trató de detenerme. El tiempo transcurrió en calma durante un año, pero en las noches, al despertar de un sueño, seguía recordando aquella escena sangrienta en el baño. Las personas somos complicadas. No sabemos aceptar con serenidad, ni ser egoístas hasta el final. Hasta que un día recibí un correo del centro de esquí. Había un muro de grafitis donde Juan y yo habíamos dejado una pintura juntos, como parte de una actividad llamada La Promesa de un Año. El centro enviaba cada año una foto actualizada del muro. Una forma de publicidad, pero también un bonito recuerdo. Abrí el correo y me quedé mirando la pantalla por mucho tiempo. No había rastros de otros turistas. Ese muro se había convertido en el diario personal de Juan. Había escrito, semana a semana, todo sobre su vida. Decía que había seguido mi consejo y acudía a terapia psicológica. Decía que había adoptado un samoyedo, y que en sus ratos libres lo llevaba a tomar el sol. Decía que había coleccionado muchas películas de terror descatalogadas, y que pensaba que me gustarían. Decía que su cocina había mejorado mucho, y que sus amigos lo elogiaban sin parar. Decía que las heridas ya habían cicatrizado, y que ahora no se haría daño nunca más. Sentí un frío en la barbilla. Solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. No lloré cuando me divorcié de Paul. Tampoco lloré cuando decidí dejar a Juan. ¿Por qué ahora sí? El dolor, retrasado pero profundo, me atravesó el corazón, y entendí algo.
También lo extrañaba. Capítulo 13. Juan, respira hondo. Mírame a los ojos. Él obedeció. La luz amarillenta de los neons de la calle se filtraba por la ventana, iluminando su rostro, lleno de vulnerabilidad y miedo. Le sostuve la cara entre mis manos, precisamente porque te amo tanto. Decidí esperar hasta después de la boda para contártelo. Tienes miedo de que te deje, continué. Y yo tengo miedo de que mi pasado te hiera o te aleje de mí. Sus ojos húmedos se llenaron de confusión. Su nuez se movió con dificultad. Sabes que yo nunca pensaría así, susurró. Claro que lo sé. Conozco demasiado bien a Juan. Sé que solo se hundiría en la ansiedad, atemorizado por la idea de perderme. ¿Y si se agravaba? Volvería a hacerse daño. Lo único que puedo hacer es darle toda la seguridad que necesita. Pero no quiero que nada ni nadie arruine nuestra boda, le dije. ¿No querías saber qué le dije a Paul? Juan tensó la mandíbula y levantó la mirada hacia mí. Le dije que amo mucho a Juan. Y que esperaba que él fuera un buen hombre. Que no intentara separar lo nuestro. ¿Ahora entiendes cuánto te amo? Sus pestañas temblaron, como si se avergonzara. Cayó rendido contra mi pecho y murmuró. Sí, ¿aún estás preocupado? Pregunté. Sí, respondió, en voz baja. Suspiré con alivio. Eso también era una forma de ser mimado. Y yo no tenía problema en consentirlo. Me incliné y besé su oreja, ligeramente fría. Entonces, ¿por qué no lo comprobamos esta noche? Los músculos de sus brazos se tensaron al instante. Me levantó en brazos y me llevó al dormitorio. Ansioso por confirmar mi amor. Yo le respondí con paciencia, una y otra vez. El terapeuta decía que los abrazos y los besos del ser amado eran el mejor remedio para curarse mutuamente, y mientras él encontraba consuelo, yo también sentí una felicidad indescriptible. Capítulo 14. Sandra permaneció mucho tiempo frente a la puerta de la casa de Paul. El cansancio y la tristeza se entrelazaban en sus rasgos, como una sombra que no lograba disipar. Suspiró y levantó la mano para marcar el código de la cerradura. Era la fecha del aniversario de bodas de Paul y Isabel. El interior de la casa seguía exactamente igual que hacía 5 años. En el jarrón, flores frescas recién cambiadas. Sobre la mesa, un tablero de ajedrez a medio jugar. En el vestidor, la ropa de Isabel seguía colgada con esmero. Cada temporada, Paul compraba nuevas prendas para ella. Creía ingenuamente que, tarde o temprano, ella volvería. Pero ella ya estaba a punto de casarse de nuevo. ¿A qué seguía aferrado él? Sandra fue directamente al estudio. Paul, con la lámpara encendida, estaba inclinado sobre los planos, sin levantar la vista para mirarla. La papelera rebosaba de hojas arrugadas, y varias se habían caído al suelo. En la esquina del escritorio, un plato con comida fría. No había tocado un solo bocado. Pasaba días y noches encerrado allí, sin descanso. Sandra, al fin, explotó. No vas a la oficina, no comes. ¿Qué demonios estás haciendo? Paul tenía las ojeras tan marcadas que casi le ennegrecían el rostro, pero no mostraba señales de sueño. Su voz, ronca, sonó apagada. Estoy diseñando la casa donde viviríamos Isabel y yo. Sandra se quedó paralizada. Recordó el momento, años atrás, cuando acababa de divorciarse. Llena de tristeza y sin saber con quién desahogarse, sin pensarlo, había llamado a Paul. Para ella, él siempre había sido un refugio. Sandra sabía que Paul la amaba, y como no podía corresponderle, siempre había cargado con una culpa silenciosa. Por eso, cuando Isabel apareció, de verdad deseó que fueran felices. Le mostró los álbumes de fotos de su infancia con Paul. Le contó secretos que solo ellos compartían. Para ayudarla a entenderlo mejor, incluso organizó un viaje de 4 personas, para acercarlos más. Pero cuando supo que realmente estaban juntos, la sonrisa se le volvió forzada. Una voz dentro de ella susurró, esto no debería ser así. Esa sensación sutil alcanzó su punto máximo el día de la boda. Vio la publicación con esas pocas palabras simples, y sintió un nudo en la garganta. Una pregunta irracional la invadió. ¿Paul de verdad podría enamorarse de otra persona? ¿Seguiría cuidándola como antes? La respuesta llegó en aquella llamada. Su voz era la misma de siempre, llena de preocupación. Bastó una palabra suya para que él dejara todo y corriera a su lado. Sandra sintió alivio, sonrió sin querer, y enseguida se dio cuenta de que aquello estaba mal. Paul ya estaba casado, y ella no era el tipo de mujer que destruye el hogar de otro. Solo necesitaba un apoyo. Paul, para ella, era como un hermano, como familia. Isabel no podía pretender que, al casarse con él, borrara de un plumazo una amistad de tantos años, ¿verdad? Entre Paul y ella nunca había pasado nada. Sandra se repitió eso una y otra vez, hasta convencerse
Así, sin remordimientos. Aceptó convertirse en su asistente. Aceptó que le diseñara una casa nueva. A veces incluso iba a su hogar, para entregarle documentos y hablar de los detalles del proyecto. Isabel siempre la recibía con amabilidad. En sus ojos claros no se veía rastro de incomodidad ni fingimiento, pero precisamente esa serenidad hacía que Sandra se sintiera aún más intranquila. Como si la hubieran descubierto por completo. Sin poder contenerse, le preguntó a Paul, ¿crees que Isabel se molesta por mi presencia? Paul se quedó en silencio, mirando una foto enmarcada sobre el escritorio. Sandra sintió que el corazón le latía con fuerza. Tenía la intuición de que la respuesta no sería la que quería escuchar. Él dijo finalmente, pronto será nuestro aniversario de bodas. Tu exmarido ya no debería molestarte. Renuncia a tu trabajo. Sandra sintió un zumbido en los oídos. Todos esos días compartidos con él despertaron los recuerdos de su cercanía pasada, y solo entonces comprendió cuán valioso era el amor de Paul. Sandra ya no quería soltarlo. Capítulo 15. Cuando se enteró de que Paul y Isabel se habían divorciado. Sandra primero se sorprendió, y enseguida sintió un gozo secreto que no pudo reprimir. No quería saber por qué se habían separado. Isabel se había marchado. Ahora ella podía quedarse a su lado, abiertamente y sin culpa. Eran amigos desde la infancia. ¿No era lo más natural del mundo acompañarlo en sus momentos más difíciles? Los padres de Paul también le pedían que cuidara de él. Y en sus palabras siempre se notaba una insinuación. La preferían a ella. Después de todo, se habían criado juntos. Eran el uno para el otro, ¿no? Durante 5 años. Sandra no se atrevió a romper esa delgada línea invisible. Siguió junto a él, aferrándose con tenacidad a su papel de familia. Estaba convencida de que, tarde o temprano, Paul volvería a verla como algo más, pero él cada día se apagaba un poco más. Como si le hubieran arrancado el alma. Vivía como un muerto en vida. ¿Y por qué? Se conocían desde hacía más de 20 años. Isabel solo había estado con él unos cuantos. ¿Cómo podía amarla tanto? ¿Hasta ese extremo? No era justo. No lo era en absoluto. En el salón privado, cuando lo vio perder el control y pelear con Juan por Isabel, Sandra rompió a llorar. ¿Acaso no he hecho ya suficiente? Gritó entre sollozos. ¿Por qué me tratas así? Pablo, con un cigarrillo en los labios, la miró con sarcasmo. ¿Y de qué te quejas tú? ¿A quién crees que engañas? Si no fuera por ti, ¿crees que ellos se habrían divorciado? Sigue mintiéndote, pero no nos tomes a los demás por idiotas. ¿Ella se mentía a sí misma? ¿Y Paul, no lo hacía también? Durante 5 años, Sandra había soportado las miradas ajenas, el rechazo silencioso de Paul, las burlas de su exmarido. Al final tú y yo somos iguales, le había dicho él. ¿Por qué tenía que cargar ella con la culpa del fracaso del matrimonio de otros? Estaba harta. Capítulo 16. El hilo tenso en la mente de Sandra finalmente se rompió con un chasquido. Corrió hacia Paul y destrozó sus planos en 1000 pedazos. Gritó fuera de sí, con una furia histérica. A estas alturas, ¿todavía finges ser tan profundo? ¿Te atreves a decir que cuando supiste de mi divorcio no sentiste nada? ¿Te atreves a decir que cuando me pediste que fuera tu asistente no había un poco de egoísmo en eso? ¿Te atreves a decir que cuando diseñaste mi nueva casa no recordaste, ni por un instante, aquellos días en los que solo estábamos tú y yo? No entiendo por qué cambiaste de actitud de repente. Pero lo hiciste, ¿verdad? Vacilaste. Cada palabra de Sandra se clavaba como una aguja en la cabeza de Paul. El dolor le estalló en las sienes. El estómago se le revolvió violentamente. Se dobló sobre sí mismo, incapaz de contener las arcadas. Las muñecas huesudas se aferraron al borde de la mesa. Parecía un espectro, puro hueso y piel, la garganta, obstruida. Ni podía vomitar ni tragar. Cada respiración era un suplicio. Paul levantó la vista hacia Sandra. Con esfuerzo. Tienes razón, dijo con voz quebrada. Vacilé, pero cuando quise reflexionar sobre mis errores, ella ya me había abandonado. Ni siquiera supe cuando empezó a apagarse su amor por mí. ¿Sabes el miedo que sentí en ese momento? Sandra nunca lo había visto así. Tan roto, tan humano. Sintió lástima, y también vergüenza de sí misma. ¿Y qué si no puedes olvidarla? Gritó. Isabel va a casarse con tu hermano. Y no puedes hacer nada para cambiarlo. Los ojos de Paul se enrojecieron. La voz se volvió un rugido. Juan no es mi hermano, es un ladrón. Isabel es mía. Ella vino a este mundo por mí. Sandra dio un paso atrás instintivamente. Por primera vez, tuvo miedo. Paul estaba completamente fuera de sí. Capítulo 17. Después de decirlo en voz alta, Paul sintió que su convicción se volvía aún más firme.
durante incontables noches de insomnio. Su mente no dejaba de dar vueltas a las mismas preguntas. ¿Por qué Isabel había sido transferida a su escuela de repente? ¿Por qué nunca aparecieron sus familiares? ¿Por qué, si al principio no le gustaba, se obligaba a acercarse a él una y otra vez? Sí, Paul había visto cómo lo amaba, por eso sabía muy bien que Isabel no lo había querido desde el principio. Su acercamiento se parecía más a alguien cumpliendo una misión. Recordaba su expresión de rechazo cada vez que él la apartaba. Recordaba también cómo se ruborizaba cuando lo animaba en los partidos de baloncesto. Le sonreía, sí, pero en sus ojos había una desesperanza indescriptible. En aquel entonces, Paul no lo entendía. No sabía que la curiosidad era el principio de su caída. Nunca imaginó que terminaría enamorándose de verdad de ella. ¿En qué momento empezó Isabel a sonreír de verdad? Tal vez fue cuando él le dijo: sé tú misma, me gustas así, porque lo que Paul amaba era su autenticidad. Aquel día, Isabel lo abrazó y lloró por mucho tiempo, repitiendo una y otra vez: gracias. Como si él le hubiera salvado la vida. Paul sintió un escalofrío cada vez que intentaba pensar en el origen de Isabel. Una neblina espesa cubría su mente, haciéndole perder la orientación. Su instinto le decía que solo había una forma de confirmar su sospecha. Paul se metió en la bañera llena de agua. El filo del cuchillo reflejaba sus ojos inyectados de sangre, que brillaban de una emoción febril. Sin dudarlo, cortó la piel de sus muñecas. El rojo intenso se extendió como una flor en el agua, y en el instante en que la muerte se cernía sobre él, escuchó una voz casi imperceptible. Un suspiro que flotó en su mente. Si lo hubiera sabido desde el principio, ¿para qué llegar hasta esto? Capítulo 18. El día antes de la boda. Fui al estudio donde ya tenía cita para hacerme las uñas y un tratamiento de spa. Juan planeaba acompañarme, pero tuvo que atender un asunto de último momento. Mientras subía al ascensor, una inquietud inexplicable me oprimió el pecho. Estuve a punto de llamarlo para decirle que tuviera cuidado. Dean. El ascensor se detuvo. Al levantar la vista, mis pupilas se contrajeron bruscamente. Un pañuelo empapado en un olor penetrante cubrió mi nariz y boca. Todo se volvió negro. Cuando desperté, el dolor de cabeza me partía en dos. Ante mis ojos, un techo desconocido. La puerta se abrió con un leve chirrido. Suspiré, sin fuerzas. ¿Despertaste? ¿Tienes hambre? Voy a prepararte tu platillo favorito, o Maurice. Esa voz, tan familiar, tan suave. Por un instante, creí estar soñando, pero el sonido metálico de unas cadenas me devolvió a la realidad. Miré hacia mis tobillos. Las cadenas tenían una capa de algodón por dentro, como si temiera hacerme daño. Esbocé una sonrisa irónica. Paul, los gustos cambian. Ya no me gusta el Maurice. Estaba terriblemente delgado. Los ojos que alguna vez rebosaban calidez, ahora eran un vacío sin fondo. Paul se quedó quieto un instante. Luego sonrió débilmente. No importa, haré lo que quieras comer. Una fatiga profunda me inundó el pecho, como dos personas que habían terminado en paz. ¿Podían llegar a este punto? ¿Qué es lo que quieres realmente? Su voz era apenas un susurro. Solo quiero recuperar lo que me pertenece. Fruncí el ceño. Había algo en su mirada que me hizo estremecer. ¿Crees que puedes mantenerme encerrada por mucho tiempo? Si la novia desaparece sin motivo, la policía actuará. Paul, aún estás a tiempo de detenerte. Nuestros ojos se encontraron. Paul sonrió. Isabel, este mundo es falso. Tú eres lo único real. Nadie podrá encontrarnos. Se acercó. Se arrodilló frente a mí, mirándome con una devoción enfermiza. En sus ojos había una luz esperanzada y delirante. Viviremos aquí, juntos, y nos amaremos por el resto de nuestras vidas. El corazón me dio un vuelco. Pasó un largo rato antes de que pudiera hablar. ¿Qué es lo que sabes? Capítulo 19. Paul no respondió, y tal como había dicho, ya había pasado medio mes. Nadie había logrado encontrar este lugar, ni siquiera cuando él salía a buscar provisiones. Tomaba la molestia de disfrazarse. La duda crecía en mi corazón, cada día más pesada. Con los sistemas de vigilancia actuales, era imposible que nadie hallara una sola pista en tanto tiempo, a menos que existiera una fuerza más allá de este mundo interfiriendo. ¿Había vuelto el sistema? Paul, como un enfermo que recupera la esperanza, parecía renacer. Su actitud volvió a ser serena y luminosa. Como antes, cada día me llevaba por la casa en una silla de ruedas, mostrándome cada rincón con una sonrisa. Esta zona, decía, es el rincón de lectura que diseñé para ti. Cuando te canses, podrás descansar en la mecedora. Aquí está la zona de entretenimiento. Podremos jugar al ajedrez en nuestro tiempo libre. Y esta es la cocina abierta.
Antes decías que la otra era demasiado pequeña para 2 personas. Ahora ya no habrá problema. Luego me llevó hasta el jardín trasero. Había flores de todas las especies. Tantas que el lugar parecía un paraíso de cuento de hadas. Su voz sonó cálida, casi feliz. Isabel, cada mañana podrás escoger las flores más hermosas tú misma. ¿Te gusta? Me quedé en silencio unos segundos. Y entonces lo comprendí. Paul estaba intentando compensar. Esa casa era el nuevo hogar conyugal que había diseñado para mí. Sentí una risa amarga subir desde lo más hondo. ¿No crees que ya es demasiado tarde? Paul se detuvo un instante. No, aún tenemos mucho tiempo. Lo miré con calma. No te amo, Paul. Hagas lo que hagas. No volveré a quererte, aunque pudieras retenerme para siempre. Lo único que obtendría sería un cadáver. Una lágrima fría cayó sobre el dorso de mi mano. Paul estaba llorando. En sus ojos se reflejaba mi figura. Cada vez más frágil y cansada, su máscara de serenidad se quebró, revelando un miedo profundo, una confusión desesperada. Entonces, ¿qué debo hacer? Preguntó con voz temblorosa. ¿Qué debo hacer para recuperar tu amor? Bajé la mirada. Déjame ir, Paul. Solo fuimos pasajeros en la vida del otro. No vale la pena pagar un precio tan alto. Paul negó con fuerza. Ya probé el precio de soltarte una vez. Y no lo soportaré otra vez. Isabel, tú eres mi refugio. Mi oxígeno. Mi agua. Eras tan cotidiana que no supe valorarte. Y cuando te perdí, lo comprendí. No puedo vivir sin ti. La avalancha de emociones se disolvió. En una sola determinación fría y firme. Se limpió las lágrimas con la mano. Y murmuró con una calma escalofriante. No volveré a cometer el mismo error. Capítulo 20. Comencé a ponerle condiciones a Paul. Para mi sorpresa, él se mostró eufórico. Como si cualquier palabra mía fuera una promesa de reconciliación. Le dije que odiaba estar en una silla de ruedas. Entonces soltó las cadenas de mis tobillos, pero bloqueó el tercer piso. Solo podía moverme en una planta. Aún así, era suficiente. Paul seguía anclado a la imagen que tenía de mí hace 5 años. Una mujer dulce, inofensiva, frágil. Estaba convencido de que, aunque quisiera escapar, no tendría la fuerza para hacerlo. Pero tras años practicando deportes al aire libre, mis brazos habían ganado firmeza. Mis músculos sabían responder. Cuando volvió a salir de casa, me dirigí al cuarto de almacenamiento, que ya había inspeccionado días antes. Había una ventana con el marco flojo, y la pared exterior tenía suficientes huecos, como para servir de puntos de apoyo a un escalador. Ascendí con cuidado. Estaba a mitad de camino cuando el suelo tembló bajo mis pies. Un rugido profundo recorrió el aire. Luego, un estremecimiento. Ante mis ojos, la pared se agrietó de arriba a abajo. Un terremoto. Y entonces, entre el caos, una voz familiar resonó en mi mente. Anfitriona, siga mis instrucciones y abandone la zona de peligro. No tuve tiempo de sorprenderme. Solo corrí. No sé cuánto tiempo pasó antes de escuchar sirenas a lo lejos. Venían en dirección a la villa. Cuando logré detener a los rescatistas, me contaron la noticia. La casa se había derrumbado. Juan y Paul, al intentar salvarme, no alcanzaron a escapar. Ambos habían quedado sepultados entre los escombros. Su estado desconocido. Los seguí hasta el lugar. Atónita, con la mente vacía, un rescatista se volvió hacia mí. Me hablaba con urgencia, gesticulando. Pero yo no oía nada. Anfitriona, cálmese. Ellos aún están vivos. Desperté de golpe. Sí, el sistema. El sistema podría salvar a Juan. Parecía haber leído mis pensamientos. Salvarlos tiene un precio. Tienes 2 opciones. 1. Salvar a Paul. La misión de conquista se completará con éxito. Y tú sobrevivirás. 2. Salvar a Juan. La misión fracasará. Morirás. Y todo rastro de tu existencia será borrado. Lo siento, anfitriona. Debemos priorizar el bienestar del objetivo de conquista. No dudé ni un segundo. Quiero salvar a Juan. El sistema pareció titubear por primera vez. ¿Sabes por qué te elegí? Porque tenías un instinto de supervivencia feroz. No aceptabas morir. ¿Y ahora vas a renunciar a tu vida por un simple personaje secundario? Isabel, ¿te has vuelto loca? En su voz metálica, por primera vez, percibí algo parecido a la emoción. Sonreí. Apenas un suspiro. ¿Y tú qué sabes? Capítulo 21. Desde pequeña tuve una enfermedad congénita. No podía saltar, ni correr. Incluso caminar unos pocos pasos me dejaba sin aliento, mientras los demás niños jugaban y reían. Yo solo podía leer o jugar ajedrez, aunque faltaba a menudo por enfermedad. Me encantaba ir a la escuela. Allí había algo que en el hospital no existía.
la energía viva de la juventud. No ese techo blanco y sin alma que veía cada día desde mi cama. Mis compañeros eran amables conmigo. En secreto, me llamaban la señorita. Decían que tenía buena educación, que era dulce y de buen corazón, pero eso era todo. Entre ellos se empujaban, corrían, gritaban. Conmigo, en cambio, eran siempre cuidadosos. Como si un simple roce pudiera romperme. No tenía amigos. Nadie quería realmente ser mi amigo. Con el tiempo, mi salud empeoró tanto, que tuve que dejar la escuela y mudarme al hospital, fuera de tomar medicinas y someterme a exámenes. Lo que más hacía era mirar desde la ventana, el viejo árbol del jardín, que cada día se marchitaba un poco más. Mis padres dejaron de visitarme tan seguido, tuvieron otro hijo, y aunque me alegré por ellos, la soledad se volvió aún más profunda, hasta que, un día, cuando el árbol perdió su última hoja, cerré los ojos con calma. El árbol podría esperar su renacimiento en la próxima primavera. Yo, en cambio, nunca volvería a ver los 17 años. Capítulo 22. Ya había muerto en mi mundo original, aunque completara la misión de conquista. No habría un hogar al cual regresar. Había aceptado el destino que me ofrecía la vida, casarme con Paul. Vivir una existencia tranquila, sin sobresaltos, pero al verlos a ellos dos, entendí algo diferente. No quería conformarme. Quería vivir una vida completamente distinta de la anterior. Quería amar con todo mi ser, y quería ser amada con la misma entrega. Tuve suerte, ambas cosas me fueron concedidas. ¿Qué sabes tú?, le dije al sistema, desde el momento en que cerré los ojos en mi mundo. Ya estaba muerta. Todo lo que he vivido aquí, cada día, cada respiro, ha sido una ganancia. Juan no es un personaje sin importancia, es mi amor, mi esposo. Si puedo salvarlo, entonces todo habrá valido la pena. Apenas terminé de hablar, un punto de luz apareció a lo lejos. Era donde estaba Juan. Grité a los rescatistas. Lo escuché. Está ahí. Mientras corría, una barra de acero me cortó la rodilla. Una piedra me abrió la pierna, pero el dolor no me detuvo. Cada segundo contaba. Cuando por fin logramos apartar la losa que lo aprisionaba, su voz desgarrada llegó hasta mí. Estaba gritando mi nombre. Por suerte, solo tenía algunos rasguños. El alivio me hizo temblar. Corrí hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas. Juan, estoy bien, tranquilo. Ya estoy aquí. Al oír mi voz, su cuerpo se relajó por completo. Su voz tembló al pronunciar mi nombre. Isabel. Pasé mis dedos por su rostro, recorriendo sus cejas, sus labios, como si quisiera grabarlos para siempre. Y mientras sonreía, las lágrimas cayeron solas. Vamos a casa. Amor. Juan me levantó en brazos con firmeza. La oscuridad que nos había acompañado tantos días se disipó por fin. Sí, susurró contra mi cabello. Volvamos a casa. Capítulo 23. Paul, perdiste la apuesta. Él había descubierto el secreto de este mundo, para impedir que se suicidara. El sistema no tuvo más remedio que ofrecerle un trato. Hicieron una apuesta. Un mes. Ese era el plazo para que Paul lograra que Isabel, en una situación entre la vida y la muerte, lo eligiera a él. Después de todo, en el pasado, ella había elegido completar la misión para sobrevivir. Aunque no lo amara, Paul estaba convencido de que esta vez sería igual, pero se equivocó. El sistema le permitió escuchar toda la conversación. La escuchó decir, con absoluta certeza, que prefería morir si eso significaba salvar a Juan. Las pupilas de Paul temblaron violentamente, y una punzada, profunda y sorda, se extendió por su pecho. ¿Por qué Juan merecía un amor tan puro? Si él había llegado primero, si Isabel había venido a este mundo por él. El rugido de impotencia que brotó de su corazón se deshizo en una lágrima silenciosa. El sistema fue implacable. Según lo pactado, se te retirará el aura del protagonista. Tu vida o muerte ya no afectarán el funcionamiento de este mundo. Isabel, por su parte, ya había completado la misión de conquista. Sin importar su decisión, no sería borrada. Aún así, su determinación sacudió incluso a la lógica fría del sistema. Como compensación por haberla engañado, se le concedería un futuro tranquilo, una vida sin enfermedades ni desgracias junto a Juan. En el instante en que el aura de protagonista desapareció de Paul, una losa cayó sobre él. El estruendo alertó a los rescatistas cercanos. Lo encontraron gravemente herido, inconsciente, y lo llevaron al hospital. En el último segundo antes de perder la conciencia, una sola pregunta cruzó su mente. Si pudiera empezar de nuevo, ¿habría terminado todo de otra manera? Capítulo 24. Paul despertó en el hospital.
pero algo no encajaba. Las enfermeras pasaban a su lado sin mirarlo. Los médicos atravesaban su cuerpo como si fuera aire. Nadie podía verlo. Solo podía vagar como un alma errante entre los pasillos. De pronto, su mirada se detuvo en una habitación. Y ya no pudo apartarla. En una silla de ruedas. Una chica de rostro tan pálido como el papel, miraba por la ventana hacia un árbol marchito. Su quietud dolía. Paul contuvo la respiración. Acercándose lentamente, ella alzó los ojos y se cruzó con los suyos. Luego miró a la mujer que estaba a su lado. Sin entender. ¿Ella no puede verte? Paul trató de serenarse antes de responder. No, nadie puede verme. Isabel bajó la mirada. Sus dedos se contrajeron levemente. ¿Vienes a llevarme contigo? Paul se quedó inmóvil un instante. No, no lo creo. Ella suspiró, aliviada. Y le regaló una sonrisa radiante. Gracias. Desde ese día, se convirtieron en amigos. Conversaban sobre todo y nada. Hasta que, de repente, Isabel cayó. Paul siguió su mirada. En la televisión, un anuncio mostraba a una mujer, gritando de emoción mientras hacía parapente. Era el tipo de aventura que le habría encantado a Sandra. Pero Isabel, su cuerpo se tensó. Ella lo miró, los ojos llenos de luz. ¿Tú crees que existe otra vida después de esta? Sí la hay. Me gustaría probarlo alguna vez. Fue como recibir un golpe directo en el pecho. Un dolor seco, ardiente, que le robó el aliento. En ese instante, Paul entendió. El amor de Isabel había empezado a desvanecerse desde entonces. Isabel decía que no le gustaba la silla de ruedas. Isabel decía que le gustaba caminar. Isabel decía que quería viajar. Isabel decía que soñaba con volar en parapente. ¿Y él, qué hizo por ella? Si tan solo la hubiera acompañado aquella vez, ¿habría seguido amándolo? Isabel agitó una mano frente a su rostro. ¿Estás bien? Paul la miró lentamente. Su voz era ronca, quebrada. Sí, y en tu próxima vida tendrás un cuerpo sano. Conocerás a alguien que te acompañará en todo lo que quieras hacer. Y serán felices, toda una vida. Isabel sonrió, sonrojada. Después de ese día, su salud empeoró repentinamente. En el quirófano, los médicos negaban con la cabeza. Entre la penumbra, ella giró los ojos hacia un punto invisible, como si aún quisiera decir algo. Paul se inclinó para escuchar, con un hilo de voz. Ella murmuró, ¿será esa persona, tú? Paul se quedó helado. Recordó lo último que el sistema le había dicho, antes de perder el conocimiento. ¿Quién te dijo que nunca tuviste una segunda oportunidad? Su garganta se cerró. Las lágrimas nublaron su vista. Asintió con todas sus fuerzas. Isabel sonrió con dulzura. Lentamente. Cerró los ojos. En su mente resonó una voz mecánica. Hola, anfitriona. El sistema de conquista 003 está a su servicio. Su objetivo de misión es, Paul, en la unidad de cuidados intensivos. El monitor cardíaco emitió un pitido agudo. Una lágrima rodó por la mejilla de Paul, y su corazón, finalmente se detuvo.